Mucha atención porque vamos a hablar de su tiroides. ¿Y sabía usted que un examen de tiroides le puede revelar, por ejemplo, cómo late su corazón? Si es rápido, incluso si el metabolismo, si hay una quema rápida de energía o más bien si está lenta. Hoy vamos a hablar de este tema y tenemos al especialista, el endocrinólogo, el doctor Alejandro Kopp. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un placer Buenos días. tenerlo acá en nuestra casa. Doctor, iniciemos con esa pregunta. ¿Cómo influye la salud de la tiroides en la velocidad en la que quema calorías mi cuerpo y en la rapidez del latido de mi corazón? Correcto. En esta condición estamos hablando de un mal funcionamiento de la tiroides. Efectivamente, cuando la tiroides no funciona bien, y en este caso específico cuando hay un exceso en la producción de hormonas de la tiroides, pueden haber manifestaciones que muy característicamente hablamos del aumento de la frecuencia cardíaca, lo que conocemos como taquicardia. Es uno de los síntomas más frecuentes cuando existe este exceso de hormonas. Igualmente podemos tener un aumento en el consumo de energía y esto nos va a traducir en una pérdida de peso que es involuntaria y que muchas veces puede ser una pérdida de peso muy importante, que son, como les repito, síntomas muy característicos de este tipo de problema. Doctor, ¿de qué manera nos afecta la tiroides, o sea, cuando hay un descontrol, a nosotras las mujeres particularmente? Bueno, es muy interesante porque estadísticamente las enfermedades de la tiroides, que hay varios tipos, pero en general son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Hay razones probablemente de tipo hormonales y propiamente de la mujer como tal, que hacen que esta enfermedad sea más frecuente. Estamos hablando de probablemente 10 mujeres por cada hombre que padecen de la tiroides. Mucho, y efectivamente hay algunas manifestaciones específicas en la mujer, como son los trastornos menstruales, que muchas veces es el motivo de consulta, y hay que tener en cuenta a los problemas de la tiroides como causas de este tipo de trastornos. Ahora, doctor, ¿hay mujeres que están más propensas a padecer de la tiroides? Sí, bueno, decíamos de que hay este tipo de predisposición como tal, pero definitivamente cuando hay antecedentes familiares es otro hecho muy relevante, o si hay otras enfermedades que conocemos que se asocian a problemas de la tiroides, también hace que esta persona en particular tenga mayor riesgo de tener alguna enfermedad tiroidea. Doctor, ahondemos un poquito en los síntomas. ¿Qué es lo que manifiesta mi tiroides cuando está enferma? Ok, yo creo que aquí es muy importante resaltar que la tiroides, al tener un funcionamiento de producir hormonas, va a haber una gran cantidad y variedad de síntomas. Y eso también es una de las características de los problemas hormonales. Van a afectar diferentes órganos, diferentes sistemas, entonces los síntomas pueden ser muy variados. Es papel del médico tratar de tomar todos estos síntomas y dirigirlos hacia pensar o no en un padecimiento tiroideo. Doctor, ese tema de que hay gente que dice es que subo y bajo de peso y ese efecto rebote constante, ¿podría ser una manifestación clara de que algo está pasando con la tiroides? Sí lo puede ser, pero yo creo que vale la pena aclarar que tal vez contrario a lo que popularmente se conoce como achacarle a la tiroides el factor más importante en el peso de la persona, probablemente no lo es, no es el factor más importante, pero sí definitivamente puede afectar lo que es el aumento o la pérdida de peso. Como mencionábamos en el ejemplo inicial, es mucho más llamativo cuando hay una pérdida de peso, que eso puede llegar a tener pérdidas significativas de peso cuando hay un exceso en el funcionamiento de la tiroides. Por el contrario, cuando hay una deficiencia, podría haber un aumento de peso, sin embargo, este aumento de peso suele ser discreto. Estamos hablando de 1, 2, máximo 3 o 4 kilos, que pues a veces las personas que tienen sobrepeso, y hablamos de sobrepesos de mucho más que esto, tratan de relacionarlo solo con la tiroides. Pero como términos generales hay que pensar de que si el aumento de peso es mucho mayor, debe pensarse en que hay otros factores asociados. Doctor, pero sí se le hace difícil a la paciente bajar de peso si tiene, por ejemplo, hipotiroidismo. Eso es una condición que cuando no está tratada, cuando no ha recibido el tratamiento correcto, puede ser
un factor que dificulte la pérdida de peso. Por eso es bueno que la paciente pues acuda a una valoración para que se logren hacer los estudios y se logre establecer si efectivamente hay un trastorno o no. Porque si lo hay y se trata este trastorno, definitivamente la paciente adquiriría las condiciones normales de cualquier otra persona y tendría también las mismas posibilidades de lograr perder peso si recibe el tratamiento adecuado. Ahora, ¿qué es lo que se ve afectado, doctor, que nos cuesta perder ese peso? Bueno, efectivamente, como mencionábamos, parte de las acciones de las hormonas tiroideas tiene que ver con lo que llamamos el gasto energético. El cuerpo gasta energía en sus funciones básicas, en generar la temperatura corporal es una de las más importantes y las hormonas tiroideas tienen que ver con esto. Si no gastamos la suficiente energía, pues obviamente la mayor parte de los alimentos se van a acumular en nuestro cuerpo y vamos a tener mayor chance de ganar peso. Por el contrario, si tenemos más bien un exceso en el gasto energético, un consumo de calorías mucho mayor, pues se nos va a dificultar mantener el peso y podríamos tender más bien a perder este peso. Doctor, cuando hablamos del metabolismo, ¿cómo es que se altera ese metabolismo? Que me parece que está relacionado con lo que nos está explicando, doctor. Correcto, ¿verdad? Es lo que mencionábamos. Ese metabolismo que tiene que ver con las acciones normales del organismo, la generación de temperatura, el gasto que se produce para que los órganos funcionen, el consumo de energía por parte de los músculos, de todos los demás órganos, está regulado en parte por este sistema hormonal y entre mayor sea el consumo de energía, entre mayor sea el metabolismo, pues la regulación de peso podría tener algo que ver con esta situación. El conocido efecto rebote se hace más presente en pacientes que tienen problemas de tiroides, doctor. No necesariamente, eso es un efecto que lo vemos frecuentemente, ¿verdad? Y que hay que tenerlo presente cuando se pierde peso rápidamente, que es una de las características, que también hay un mayor riesgo de recuperarlo. Se puede presentar, pero como mencionábamos, cuando no hay un tratamiento adecuado de la condición de la tiroides. Si esta está bajo tratamiento y está controlada, no debería ser mayor este efecto en una persona con problemas tiroideos. Entonces, doctor, ¿sí podría yo tener un peso ideal siempre y cuando esté controlada? Así es, ¿verdad? Como les repito, el peso es algo que está determinado por múltiples factores. Definitivamente los factores hormonales influyen, pero como les decía inicialmente, probablemente no sea el más importante. Factores genéticos, factores propiamente del estilo de vida que tenga la persona, es lo que determina su peso. Pero controlar la parte hormonal, y no solo la parte hormonal desde el punto de vista de la tiroides, sino las otras hormonas que también pueden influir, es muy importante tenerlas controladas para minimizar estas variaciones en el peso. ¿Y cómo logramos ese control, doctor, o ese equilibrio que necesitamos a nivel hormonal? Bueno, precisamente yo creo que parte de lo relevante de resaltar es que evaluar la función de la tiroides es uno de los pasos que debe el médico establecer en base a los síntomas que tenga la persona, en base a los hallazgos del examen físico y muchos de los estudios, que la mayoría de ellos son estudios de muestras de sangre para medir las hormonas y valorar si está en el nivel adecuado para esa persona. Doctor, y por ejemplo, ¿hay tratamiento tomado, verdad? Medicamento. ¿Cuándo se decide que sea ese el tratamiento y cuándo hay un abordaje un poquito más invasivo como una operación? Sí, perdón, cuando hablamos de los problemas propiamente de funcionamiento de las hormonas, estamos hablando de un exceso o de una deficiencia, ¿correcto? Cuando hay una deficiencia de hormonas, dichosamente tenemos la hormona en una pastilla que podemos dársela al paciente, con lo cual estamos supliendo el funcionamiento de esa glándula. Este tratamiento no es para curar la glándula, es un tratamiento para sustituir las hormonas que ya esta glándula no produce. Cuando tenemos el padecimiento contrario, que es un exceso de hormonas tiroideas, aquí podemos tener varias opciones de tratamiento.
efectivamente hay medicamentos que regulan esa producción excesiva y logramos que nuevamente la tiroides vuelva a producir una cantidad normal. Y en algunos casos, ya sea por la severidad del caso o porque no ha habido una respuesta adecuada a este tratamiento con medicamentos, podemos echar mano a otro tipo de terapias. Y aquí es donde entra probablemente lo que mucha gente ha oído hablar del tratamiento con yodo radioactivo, que es algo que nos permite también regular el funcionamiento de la tiroides, o también existe la opción de una cirugía para eliminar la fuente de exceso hormonal, que es propiamente la glándula tiroides. Doctor, usted hablaba que de 10 casos 9 son mujeres. ¿Por qué las mujeres? Sí, como le repito, hay factores que tienen que ver ya con la parte propiamente del género de la persona, las hormonas que la mujer tiene que la predisponen a este tipo de condición y no solo este tipo de enfermedades, hay otras enfermedades también que son predominantemente en mujeres. Doctor, tenemos una televidente que nos comparte y ella nos dice, yo no me siento gorda, lo que me siento es hinchada, así es como se describe ella, que si podría estar asociado esa sensación de hinchazón a la tiroides. Ok, yo creo que vale la pena reafirmar que cuando hablamos de problemas de la tiroides y en general problemas hormonales, lo característico es que el paciente presente una gran cantidad de síntomas. Pocas veces podemos identificar un problema hormonal con una sola molestia que tiene la persona. Entonces, si además de este tipo de síntomas de sensación de hinchazón, podemos encontrar otras, como lo más característico es el cansancio, la sensación de frío, cambios en la piel, cambios en los hábitos intestinales. ¿Cómo cambia la piel, doctor? La piel, cuando hay una deficiencia de hormona tiroidea, tiende a ser una piel más seca, ¿verdad? Una piel inclusive que puede perder las características normales de la piel, siendo una piel gruesa, como pastosa. Y estamos hablando usualmente de padecimientos que tienen mucho tiempo de evolución, cuando son estos síntomas o estos hallazgos más evidentes. A veces cuando la enfermedad no tiene tanto tiempo, sino que está empezando, los cambios son más sutiles. Puede haber cambios en las uñas, pueden haber cambios en diferentes aspectos de la piel. Pero, como le mencionaba, si vamos agregando síntomas, vamos agregando hallazgos al examen físico, ahí es cuando pensamos en la posibilidad de que sea un problema. Se va llenando el cartoncito, doctor. Exactamente. Ahora, los exámenes, doctor, usted hablaba un poquito sobre esto. ¿Qué se examina en una paciente cuando hay sospecha de que tiene problemas de tiroides? Ok, en general hemos venido hablando de problemas de funcionamiento de la tiroides, que eso es como lo que más molestias produce en el paciente, pero también debemos recordar que pueden haber otro tipo de alteraciones o enfermedades en la tiroides. Cuando hablamos específicamente de alteraciones en el tamaño de la glándula, que cuando esta glándula tiroides crece es que le damos el nombre de bocio, ¿verdad? Bocio es precisamente un aumento en el tamaño de la glándula. Y estos bocios pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser bocios donde crece toda la glándula o pueden ser bocios donde hay un crecimiento focal, y es lo que llamamos los nódulos en la tiroides, que también es un padecimiento muy frecuente. Y resaltar que estos nódulos en la tiroides muchas veces los vamos a poder detectar con un examen físico adecuado que hace el médico en el paciente, y otras veces vamos a tener que utilizar métodos de imágenes que tal vez en este caso lo más útil y lo más fácil sería un ultrasonido de tiroides que nos va a detectar lesiones que no podemos ver a simple vista o que no podemos palpar y que nos podrían ser las manifestaciones iniciales de enfermedades muy importantes como podría ser el cáncer de tiroides. Entonces, exámenes de imágenes, el examen físico para lesiones propiamente de la forma o del tamaño de la tiroides son los exámenes más útiles. Cuando estamos hablando de padecimientos en el funcionamiento de la glándula, probablemente los exámenes de laboratorio, pruebas de sangre, son los exámenes más adecuados en ese caso. Doctor, ¿hay un rango de edad donde sea más frecuente en nosotras las mujeres que aparezcan problemas de tiroides?
Puede aparecer a cualquier edad, no hay ninguna edad que esté exenta de esta enfermedad. Sin embargo, efectivamente, las enfermedades son más frecuentes en las mujeres entre los 20 y los 40 años. Y cuando estamos hablando de trastornos funcionales y los problemas propiamente de nódulos tiroideos, más bien aumentan conforme aumenta la edad. Por eso es que si hacemos ultrasonidos a una persona, a una mujer específicamente mayor de 40, 50 años, muy probablemente vamos a encontrar algún tipo de nódulo. Muy bien, doctor Kopp, muchísimas gracias por su tiempo y su Muchísimas explicación. gracias. Le agradecemos mucho. Con mucho gusto. Ítalo.